Bienvenidos al podcast de Divagario Cultural. Mi nombre es Adrián MG y saludo nuevamente con mucho gusto a Sergio Fuentes. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por esta nueva invitación de participar en tu programa. Pues en el episodio de hoy vamos a platicar sobre los espacios guadalupanos, lo cual también tú eres un gran conocedor de estos lugares y creo que la fecha lo amerita bastante bien. Yo te propongo que hablemos de esos espacios donde la mayoría a veces pasa desapercibido. Y esos espacios que están precisamente en la Basílica de Guadalupe. ¿Cuáles consideras tú que sean esos lugares? Bueno, pues en la Basílica de Guadalupe, mejor dicho, podemos encontrar espacios desde que podríamos hablar del siglo XVII hasta nuestra época, la época contemporánea. Del siglo XVII, algunas cosas como la ermita primitiva de Guadalupe, o lo que queda de la ermita primitiva, el convento de capuchinas, la antigua Basílica de Guadalupe, la capilla de las Rosas, por ejemplo, que se inició a finales de la época novohispana y se terminó hasta el siglo XX, el Panteón de Guadalupe, la nueva basílica, este nuevo mercado, museo, zona de exposiciones de la Plaza Mariana, ¿no? O sea, hay muchísimo que visitar. Pero entonces, a ver, si yo voy por primera vez o ya he conocido pero no he profundizado, ¿por dónde me recomiendas empezar? Bueno, muchos dirán que se empiece directamente por conocer el sagrado original de la Virgen de Guadalupe, que está en la nueva basílica. Pero yo recomendaría que ese fuera como el momento culme de conocimiento del guadalupanismo. Y, no sé, empezar por la antigua Basílica de Guadalupe, que fue diseñada y creada por uno de los más grandes alarifes o arquitectos de la época novohispana, Pedro de Arrieta, que entre otros edificios hizo, por ejemplo, el Museo de Medicina de la UNAM. Donde antes era la Inquisición. Que antes era el Palacio Inquisitorial. Y que esa fachada ochavada, como le llaman, es obra de él. Ah, perfecto. Y la iglesia de la antigua basílica, ¿así se le conoce, antigua basílica o colegiata? No. La colegiata es una cosa, ok. Y la antigua basílica es otra. Se le conoce como antigua para hacer la distinción con la nueva, que es la del siglo XX. Y por eso se le llama antigua, porque fue el último, podríamos decir, el último lugar que ocupó la imagen de manera oficial durante muchos años. De acuerdo. ¿Y esa de qué siglo data? Es del siglo XVIII. Muy bien. Es del siglo XVIII, se construye con 4 torres y supuestamente debía tener una puerta que daba hacia el sur y una hacia el norte, ¿no? Que eso no es raro, muchas iglesias importantes o santuarios lo tenían, ¿no? Estas entradas. Y bueno, es totalmente novohispano el exterior. El interior ya está muy cambiado, tiene pintura del XIX y algunos mosaicos son de principios del siglo XX, pero bueno, es monumental. Muchos años estuvo cerrada esa iglesia. Sí, estuvo cerrada alrededor de 20 años porque se le hizo una remodelación, porque ya estaba hundiéndose la estructura. Y eso ponía en peligro no solamente al monumento, sino también a la gente que asistía. De hecho, fue literalmente necesario construir la nueva basílica porque la Virgen de Guadalupe ya no tenía un lugar que fuera seguro para la imagen como tal, como para sus feligreses. Y es que es uno de los recintos con mayor visitantes, sobre todo en estas fechas, que es su día, el día 12 de diciembre. Bueno, tantísima gente que visita el santuario. Pues se cree que solamente entre el 11 y el 12 de diciembre, la población que va, los feligreses que van a visitarla, es entre 1,000,000 y 1,500,000 personas. Válgame, bastante. Entonces, estamos hablando de que es un desgaste enorme. Y por lo menos, ¿qué te gustará que al mes tenga 100,000 visitantes? Estamos hablando que está la construcción a su máxima capacidad. Claro. Oye, entonces, a ver, en la antigua basílica, ¿tú qué nos recomiendas observar, que no perdamos de vista? Yo recuerdo que hay unas pinturas muy interesantes en donde se representa precisamente el primer milagro guadalupano. ¿De qué trata esto? La antigua basílica ya no tiene sus retablos barrocos, ni siquiera tiene retablos. Ahorita que caigo en conciencia, no tiene retablos, solamente tiene estas 4 grandes pinturas
Una de ellas es el primer milagro, como ya mencionabas, que representa el momento en que la imagen es llevada de la Catedral Metropolitana al nuevo santuario, a uno de sus nuevos santuarios, porque lo que estamos viendo ya en esa antigua basílica es la cuarta, si mal no recuerdo, la cuarta construcción de la Virgen de Guadalupe. Entonces, según la historia, sería el primer santuario, una ermita pequeña. Ajá. Van en procesión y va una de estas danzas que se llaman toquines, los famosos toquines, que es los bailes indígenas. Ajá. Y van representando una guerra. A uno de los guerreros se le escapa una flecha y mata a un compañero, porque se le incrusta en la garganta, y bueno, se hace la conmoción, unos lloran, otros gritan, ¿no? Pues que pobrecitos, ya se murió. Ajá. Y le ruegan a la Virgencita de Guadalupe que los resucite y se da el milagro, ¿no? Uno de los primeros milagros, resucita este indígena. Ajá. Y se incorpora a la danza como si nada hubiera pasado. Y precisamente esa pintura es la que podemos observar al interior de la antigua basílica. A mí me parece muy interesante porque se ve todavía la calzada, que sería hoy la calzada de los misterios. Sí. Y se ve todavía el gran lago. La calzada de Tepeyac. Exacto, sí. El gran lago. Y bueno, cuando están trasladando precisamente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y además en andas. O sea, la llevan bajo andas, cargando. Ajá. ¿Sí? ¿Los indígenas? No eran indígenas, eran como frailes o sacerdotes. Sí, tienes razón. Ajá. La llevan cargando y es también como un paisaje muy de la época entre novohispana y 19. Sí, porque la pintura es del 19, ¿verdad? Es del siglo XIX. La mayoría de las que están ahí son del 19. Las 4 que están ahí decorando los muros son del 19. Perfecto. Y después de ahí ya estamos observando esas pinturas. ¿Qué más nos recomiendas observar? La cúpula central de la antigua basílica representa los mosaicos bizantinos, son de un dorado hermoso, porque dentro de la iconografía bizantina el dorado siempre habla de la divinidad, habla de estar con Dios. Entonces, si bien la Virgen no es Dios, sí es una divinidad, porque es la madre de Cristo, o sea, tiene una categoría acá muy altas, para ponerlo en jerarquías. En jerarquías. Sí está por debajo de Dios, pero también hay que recordar que tiene un mensaje interno. La Virgen María, como madre de Dios, está embarazada de él. Ajá. O sea, lo lleva en su vientre. Y bueno, se representa el Tepeyac, podremos decirlo, a la bizantina. Muy bien. Oye, y después de ahí, creo recordar, hay una pequeña capilla, también muy hermosa. También vale la pena hablar del baldaquino. Ajá. Que es neoclásico, y que también es del siglo XIX, y que fue hecho para la coronación de la Virgen de Guadalupe hacia finales del siglo XIX. Y bueno, ahí estuvo, que será alrededor de 70 años, 80 años, en ese baldaquino. Y bueno, es un baldaquino de mármol de Carrara. Y es una belleza y un gran ejemplo del arte sacro. Y enfrente, bueno, a un costado está una pequeña capilla que sí tiene reminiscencias novohispanas, que es un sagrario. Ajá. Es un bonito sagrario que además tiene su reja todavía original de hierro forjado. Muy barroca. Muy barroca. Sí. Si se caen los angelitos ahí de tan barroca que es. Sí, es muy hermoso ese baldaquino y esa capilla. Ajá. Ok, después de ahí, ¿qué otro punto nos sugieres visitar? Ya que mencionabas lo de la colegiata. La colegiata de Guadalupe. Ajá. Es el edificio que hoy en parte está en lo que fue el antiguo convento de capuchinas. La colegiata de Guadalupe es este grupo de sacerdotes que se encarga de la administración. O sea, podremos decir que más que una edificación, la colegiata es un grupo de personas que se encargan de la administración del lugar. Ok. Y se le llama colegiata al lugar donde, podemos decir, se reúnen o viven, ¿no? Pero el que está al lado es el convento de las capuchinas, que era un grupo de mujeres que eran monjas y que habían sido había sido fundado porque qué mejor que un grupo de mujeres, monjas, se dedicaran a la oración a un costado de donde está una de las imágenes femeninas más importantes de lo que fue la Nueva España, la Virgen de Guadalupe. ¿Y actualmente sigue siendo convento? No, ya no es convento como tal.
después de la exclausuración, pues las monjas capuchinas tuvieron que abandonar su convento, su espacio. Ajá. Todavía hay espacios que sirven para la organización interna, pero ya no tiene un sentido tal cual como convento. Allá es ahora como más de administración. Ah, muy bien. Entonces también saliendo de ahí, ¿hacia dónde más nos dirigimos? A mí me llama mucho la atención, creo que está ahí donde vivió Juan Diego. Donde está... sí, la capilla de la parroquia, la parroquia antigua de indios. Ajá. Pues es una reconstrucción, en gran parte, del lugar donde estuvo la primera ermita de Guadalupe. Históricamente no se conoce ciencia cierta si en verdad estuvo allí. Arqueológicamente se han dado luces de que es el lugar donde se encontró la primera ermita de Nuestra Señora de Guadalupe, que es la que se construyó posteriormente a su aparición. La aparición de la Virgen de Guadalupe no se da en el Tepeyac, se da en lo que hoy en día el museo del ex arzobispado en el centro histórico. Ajá. Ahí se dio la aparición en el Ayate. En el Ayate, que era donde supuestamente vivía Fray Juan de Zumárraga, y digo supuestamente porque habría que ver si la construcción actual responde a la del siglo XVI, donde vivió. Pero seguramente en ese espacio sí vivió, aunque hoy ya estará modificado. Y la tradición es lo que cuenta. La tradición es lo que cuenta. O sea, el que exista o no exista ya el lugar no modifica en nada esa tradición. Pero a lo que te refieres es que en ese lugar, es decir, en el exarzobispado, fue donde Juan Diego le presenta a Juan de Zumárraga las flores. Las flores, el Ayate, se da el milagro del Ayate. Y allá en el Cerro del Tepeyac es donde son las apariciones a Juan Diego. Las primeras 4 apariciones a Juan Diego. Ajá. Y posteriormente es ahí donde se le construye esta primera ermita, una capilla pequeña a la cual se le hizo una casa donde vivió Juan Diego hasta que murió. Ah, sí, está anexa a ese lugar. Anexa a ese lugar. Y se ve ahí como restos arqueológicos. Sí, tiene una ventana arqueológica. Ajá. De lo que fue la casa de Juan Diego. Y se puede observar incluso todavía un lavabo de cerámica o de talavera, no es talavera, es mosaico. Ajá. Y está marcado el sitio donde supuestamente fue colocada la imagen. Y después se le crea otra capilla en ese mismo lugar, que sería la segunda ermita de Guadalupe, a la que correspondería más esa reconstrucción, porque se puede ver todavía una portada muy manierista que ya está muy chiquita. Sí, exacto. Sí, que casi te tienes que inclinar para poderla observar, porque por el hundimiento parece que estuvo abandonada, no sé, pero sí se nota que no corresponde directamente a la construcción actual. Y tratan de reproducir mucho estas antiguas iglesias de indios. No sé si han visto o recuerden la iglesia de la Romita, sí, aquí en la Roma. Ajá. Si se dan cuenta, tiene una estructura muy similar. Claro, tienes razón. Incluso, por ejemplo, en Chimalhuacán, en el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México, hay una capilla que se llama San Sebastián Chimalhuacán, que data del siglo XVI. Y tiene esta estructura, por ejemplo, los Reyes La Paz, también en el Estado de México, donde está el metro. Ajá. La capilla de los Santos Reyes tiene una estructura muy similar. O sea que podremos decir que es neoindigenista esta capilla de Guadalupe, porque trata de reproducir esa. Mira, habrá que ir a visitar iglesia, porque yo no las conozco. Sí. Muy bien. Oye, y después de eso, algo que nos queda muy cerca y que es una maravilla, es la Capilla del Pocito. Exactamente. Y es una joya del arte novohispano, de la arquitectura novohispana en todo sentido. Está hecha de forma circular, tiene una planta circular. Y eso le da una característica totalmente diferente. Ajá. Si bien, por ejemplo, en la Ciudad de México, por ejemplo, está el Templo de Loreto, que es también circular. La Capilla de la Conchita. La Capilla de la Conchita también se me olvidó ahorita el topónimo, que es la Concepción, Cuepopan. Ajá. Son muy pocas ya las construcciones circulares novohispanas que quedan. Y la del Pocito está en un grado de conservación bueno, en términos generales. No es el mejor, pero... No es el mejor, pero por lo menos se conserva todavía casi íntegra. Y bueno, por afuera, mosaico que decora sus cúpulas, ¿no? Que nos recuerdan el agua, el movimiento del agua, porque es la Capilla del Pocito. Sí, el Pocito del Milagro, ¿no? Donde
No sé si se acuerdan cuando hablamos de las reliquias, les mencionaba que que hubo un tiempo antes de que se hiciera la iglesia, donde la gente iba y sacaba el lodo y lo ponía a secar y hacía sus platicaste de eso, sus pequeños sellos, como después los llamarían. Y bueno, la pintura por dentro, que es un cielo con todas la letanía lauretana, ¿no? Madre, estrella de la mañana, puerta del cielo. Nos habla mucho de ese significado que tiene la cúpula como un cielo abierto. ¿Quién fue el arquitecto de esta capilla? Según recuerdo, es el arquitecto, o bueno, se le llamaba alarife, Francisco Guerrero y Torres. Sí, Guerrero y Torres también es uno de los arquitectos novohispanos, ya finales de la época colonial, del que menos se conoce de su vida. Y de hecho, se conoce de su obra en la Ciudad de México por algunas referencias, pero ya no se ha conservado muchos edificios de su mano. El más completo ha sido el de la Capilla del Pocito, y también se cree que él construyó el Monumento del Naufragio, que son las escaleras que parten literalmente de la Capilla del Pocito hacia la Capilla de las Rosas en la Basílica de Guadalupe, y que van reproduciendo olas. Ajá. Si uno las observa a lo lejos, va a ver que son como pequeños rolones que sobrepuestos querían dar la sensación de ser las olas del mar. Y hay un barco que se le llama la vela del naufragio, que es un exvoto que unos marineros que casi mueren en lo que hoy es el Golfo de México, le piden a la Virgen de Guadalupe que los ayude, no naufragan, llegan como pudieron al puerto de Veracruz, y estos náufragos, como muestra de su agradecimiento al milagro, desde Veracruz hasta la Ciudad de México traen cargando el mástil. Y ya una vez en la Ciudad de México lo entregan, se hace este monumento y se hace este gran barco, es un exvoto. Y se cree que es obra de igual este arquitecto Francisco Guerrero y Torres. Exactamente. De quien, como bien dices, no se conoce mucho de él. No hay un retrato este personaje que, bueno, tantas obras que dejó en la Ciudad de México, y qué lástima que no se conozca de su vida, ni se conocen tampoco, o sea, no hay muchos datos de registro del arquitecto, pero sí fue muy importante. Yo creo que junto con Pedro de Arrieta fue uno de los grandes arquitectos novohispanos. O sea, tenemos una obra maestra que es la Capilla del Pocito, que es hermosa. Yo creo que los azulejos es lo que le hace dar la hermosura, y desde luego la cantera, ¿no? No, y sobre todo, por ejemplo, el azulejo te habla de la riqueza que tenía la hoy basílica, en ese momento no era considerada como tal, pero el santuario de Guadalupe tenía una riqueza tan grande que pudo adornar las 3 cúpulas que tiene la capilla con azulejo. Lo cual era un lujo para la época. Era un lujo. De hecho, por ejemplo, la iglesia de Nuestra Señora del Carmen en el Carmen San Ángel, que tiene sus cúpulas con azulejo, se habla que estaban completamente adornadas. Lo que hoy queda es como vestigios, de alguna forma decirlo, pero estaban completamente adornadas de azulejo. Entonces, qué maravilla también. Eso habla mucho de la capacidad económica de estos lugares para poder adornar. Muy bien. Oye, ¿qué otro punto nos sugieres no perdernos en una visita a estos lugares? A la basílica. Bueno, si no quieren subir a la Capilla del Cerrito, que tiene un mirador donde se puede observar la Ciudad de México, y ojalá si van, ese día no haya smog, ni nubes negras, ni nublado, grises, sí. Porque es una vista preciosa de la Ciudad de México. Está la Capilla de las Rosas. Esta capilla fue iniciada en la época novohispana y se acabó hasta el siglo XX. De hecho, la portada que hoy vemos no es barroca, es neobarroca, porque cuando se decide terminar la portada, la fachada, es por ahí de los años 30, 40 del siglo XX, y bueno, dijeron pues no le podemos poner otra cosa más que algo que aluda a la época novohispana, y aparece esta preciosa portada que hoy tiene. Adentro tiene unos azulejos también, son unos mosaicos que reproducen el milagro guadalupano, que son las apariciones y la aparición en el Ayate. Oye, ¿y ahí por qué se habrá elegido para construir una capilla? Porque parece ser que fue a devoción de unos devotos guadalupanos que vieron que había también
una necesidad de recordar el lugar donde Juan Diego subió a cortar las flores. Entonces, es un matrimonio de la época novohispana que da el dinero para la construcción de esa capilla y la empiezan a alzar. Se mueren, se quedan sin dinero y pues queda inconcluso mucho tiempo inconcluso en términos de, no de funcionamiento, sino de acabado, el espacio. Y se le llama así la Capilla de las Rosas porque supuestamente es donde Juan Diego encontró los rosales que la Virgen le había dicho. De hecho, se sabe que la Basílica de Guadalupe, la de Pedro de Arrieta, tenía un altar que se conocía como el altar de las rosas, y que había en ese altar, había una suerte de relicarios que guardaban las rosas que Juan Diego había cortado. Ah, mira, qué curioso. Sí, entonces ese altar de las rosas tenía como estas pequeñas nichos donde se guardaban. La verdad, no tengo información ya de qué pasó ni con el retablo, y mucho menos con las rosas. Oye, es que sería una maravilla que todavía existiera, ¿no? Pero pues no. Quién sabe, en casa de quién estén. Puede ser, sí, como a muchas sí, del si bien arte nos sacro. estarán en algún lado, pero bueno, quizá con la verdad habría que ubicar si fue con la época de la Reforma de Juárez que se desmontaron los retablos, o fue en algún momento de las múltiples remodelaciones que se le hizo al interior del templo por la coronación de Guadalupe. Ahora, otro lugar que a mí me parece fantástico y que, bueno, no sé si siga cerrado, creo que sí, pero es el Panteón del Tepeyac. Sí, está cerrado. Que tiene todavía unas joyas de arte funerario bastante interesantes. Y que es una tristeza, porque al final de cuentas en México debería de explotarse más el arte funerario. Sobre todo da un boom en el siglo XIX. Yo creo que es por esta cuestión, por ejemplo, del Panteón de la Piedad. Sí. El Panteón francés de la Piedad, que tenía estos grandes monumentos. Después está el Panteón Jardín, y bueno, así dan el Panteón de Dolores, también el Panteón de San Fernando y el Panteón de la Piedad. Yo creo que conservan ese arte funerario más no poder. Lamentablemente no se les ha dado como la difusión. Los mismos panteones no le han querido dar esa difusión al arte que conservan, porque es una gran responsabilidad al final de cuentas. Pero bueno, en el Panteón de Guadalupe, que está Antonio López de Santana enterrado, cierto, sí. Y es una desgracia porque no se puede pasar. Y si tienes suerte puedes ver una que otra cosa desde la rendejita, pero está cerrado desde hace muchísimos años. Es que hay muchos personajes del siglo XIX que fueron sepultados ahí, y no solo la importancia del personaje, sino también visto desde el punto de vista del arte. Hay muchos monumentos que valen mucho la pena. Hay que recordar que estos mausoleos, vamos a llamarlos como mausoleos, ¿no? Estas piezas de arte funerario, tenían que hablar de la grandeza del personaje, fuera famoso o no. Y es por ello que se tienen estas capillas o estas esculturas monumentales, porque te van a hablar de la grandeza del que está abajo. Ya será huesos, ya será polvo, ya se lo habrán comido los gusanos, pero el mausoleo mantiene vivo la memoria de la grandeza de la persona. Entonces, por lo tanto, se crean estas maravillas. Y de hecho, si mal no recuerdo, en ese panteón se conserva la Cruz Atrial de Guadalupe. Ah, sí. Fíjate, ese dato también es muy interesante. Sí. Pues ojalá que el próximo gobierno que ya estará, pues haga algo por la cultura también de los panteones. Sí. Porque sí, los que acabas de mencionar son verdaderamente unos museos. Yo sé que está el lado de que está ahí tu difunto y hay un respeto, pero pues puede funcionar muy bien este tipo de panteones, como el de San Fernando. Que es un ejemplo de cómo se crea, un museo panteón. Un museo panteón, exactamente. Ojalá, a mí me encantaría. Yo lo visité en alguna ocasión. Estaba muy abandonado, las tumbas sí ya están algunas muy dañadas, pero yo creo que con una buena restauración ese lugar puede y puede generar sus propios recursos para que se preserve. Es que es el tabú arte. De la muerte. Sí. Es el tabú del respeto al muerto, pero pues también hay que ir abandonando ciertas ideas. O sea, ya el muerto no lo vamos a ir a sacar para exponerlo, ¿no? Sino que es admirar. Yo creo que al final de cuentas vamos a ir a admirar lo que ellos querían que admiráramos, sus tumbas. Exacto, o sea, sí. Eso no lo han visto. Ojalá que se pongan las pilas. Ahora bajaremos la escalera. ¿Ahora hacia dónde vamos? Al Museo de la Basílica de Guadalupe. ¡Oh, y otra maravilla! Yo me atrevo a decir que uno de los museos más importantes de arte novohispano
Ajá. es el Museo de la Basílica de Guadalupe. O sea, después de Tepoztlán y de Guadalupe en Zacatecas, Ajá. yo creo que estaría el de la Basílica de Guadalupe, porque imagínate solamente lo que la basílica, bueno, lo que hoy es la basílica, lo que fue la villa de Guadalupe llegó a generar para el convento de capuchinas, para el ornato de los retablos. Es muy grande, o sea, tiene realmente, puede parecer un espacio pequeño porque lo es. Porque sí lo es. Sí lo es, pero la cantidad de obras que tiene son de una grandeza enorme. Los cuadros de Juárez, de Rodríguez Juárez, que representan la peregrinación de los niños. Ajá. Es hermoso, o el traslado de la Virgen de Guadalupe. También es una obra monumental. Que es una obra monumental. Hermosísima esa. Y que te representa la idea de un siglo sobre el pasado. Sobre Ajá. un pasado que podría ser inmediato, no tendría ni 200 años de ese famoso traslado de la Catedral Metropolitana a su nuevo templo. Y que podemos ver perfectamente cómo estaba distribuida la sociedad novohispana. Porque si bien están los indios del Toquín, ellos solamente son los que van abriendo, pero en realidad ya después viene la nobleza, las órdenes religiosas, el arzobispo, la imagen, y al final la gente de a pie o del pueblo. O sea, eso nos habla mucho de ese mundo. Claro. Porque no está mezclado. En una sola pintura. En una sola pintura, porque además es la nobleza novohispana y la alta jerarquía católica. O sea, ni siquiera es el cura de pueblo el que van a representar a los que importan. Sí, ese museo también tiene una gran colección de arte popular que se llama exvotos. El exvoto, que yo recuerdo que la primera vez que entré al museo, la primera sala se desbordaba de exvotos, de estos pequeños retablitos hechos en metal o en alguna madera y por artistas populares. Después, como que vieron que eran bastantes, los empezaron a quitar para acomodar unos. Yo creo que privilegiaron cuáles se veían mejor que otros. Y ahora están en la nueva, podemos decirlo, en el anexo del museo, que está en la Plaza Mariana. Les hicieron una curaduría muy bonita y se pueden observar más exvotos. Y bueno, es un gran ejemplo, porque no todos los santuarios, podemos decir que el santuario de Guadalupe se dio a la tarea de conservarlos. Por ejemplo, también el santuario de Nuestra Señora de la Piedad de la Piedad los perdió. De los Remedios en Naucalpan trató de hacerlo, están muy descuidados. Y bueno, por ejemplo, San Juan de los Lagos también los conserva, pero son muy pocos. Habría que ver otros santuarios, pero el de Guadalupe se ha dado a la tarea de conservar este arte popular, que también es muy importante porque a la larga te va a hablar de los deseos de las personas, de sus intenciones, de sus necesidades y cómo van cambiando de época. O sea, desde accidentes hasta curar del cáncer, de lo que parece un aborto seguro, ¿no? Entonces, eso, puesto a la vista del tiempo, te habla mucho de las necesidades de la gente en sus diversas épocas. Sí, digamos, aunque es un arte popular, pues es considerado ya un arte de gran valor, ¿no? Se puede estudiar desde diferentes ópticas, a través de esos exvotos, de esos pequeños retablos, que también así se le conocen, y dan una magnífica idea de cómo era la manera de pensar. Y hay unos que son obras de arte en miniatura, en verdad. Sí. Son unas grandes obras. La imaginación que tenía el que lo hacía, ¿no? No, y cómo en una pequeña escena tenías que condensar muchas cosas, ¿no? Exacto, sí. O sea, también eso hay que valorarlo, ¿no? No solamente te muestra la escena del percance y del milagro, porque además estos exvotos también hasta el día de hoy siguen respaldando la capacidad de la Virgen de Guadalupe para obrar milagros a sus hijos. O sea, son el testimonio de una imagen que todavía sigue siendo vigente para la sociedad mexicana. Si bien el espacio arquitectónico te habla de eso, porque son espacios monumentales, y si la Virgen de Guadalupe no fuera popular y no fuera milagrosa para la gente como lo sigue siendo, no tendría una construcción de millones de pesos, no tendría esta gran basílica que se logró construir en los años, ya sea finales del siglo XX, y no seguiría teniendo estos exvotos. Pues sí, pues ya nos estamos acercando al final del programa. Y también seguro al final de nuestro paseo que hicimos por la Basílica de Guadalupe. Ya el último ¿Dónde cerraríamos? En la nueva Basílica de Guadalupe. La de este arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Exactamente. Ajá. Que trata de representar la Casa de las Citas. La Casa de las Citas es el lugar donde los judíos
resguardaban el Arca de la Alianza. Y bueno, por eso es que parece una carpa, bueno, yo diría una carpa, parece, sí, una carpa judía, ajá, o israelita, de cuando iban los judíos a la búsqueda de la tierra prometida. Porque al final de cuentas la Virgen de Guadalupe es la nueva Arca de la Alianza, porque en ella está resguardada Dios. Que según la tradición guadalupana, la Virgen de Guadalupe representa a María en el momento de su embarazo. Por eso es que es el Arca de la Alianza, porque en su interior está guardado Dios. Ah, mira, pues qué interesante estuvo el episodio del día de hoy. No solamente uno va por la cuestión de religión, uh-huh, o sea, por la devoción, sino también uno puede dar un paseo cultural, uh-huh, por ese magnífico santuario que hay, como ya lo acabas de mencionar, muchísimos puntos de interés que podemos recorrer en una visita que querramos hacer a la Basílica de Guadalupe. Sí, porque estos espacios son parte del patrimonio cultural del mexicano. Uno podrá ser creyente o no, pero es parte de su propio patrimonio y de parte de su propia historia. Entonces, ¿es importante conocerlo? Sí, porque te ayuda a entender mucho de la construcción social de alrededor de los mexicanos. Pues Sergio, se nos acabó el tiempo y como siempre te agradezco muchísimo que hayas aceptado nuevamente estar aquí con nosotros. Y me gustaría que nos recordaras tus redes sociales. Sabemos que te dedicas junto con otros compañeros a dar paseos culturales precisamente como este. Yo asistí a este paseo que diste por la Basílica de Guadalupe, el cual es muy interesante. Pero ¿dónde te puede localizar la gente para que sepa de tus próximos paseos? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, nos pueden encontrar en @delamanoconclio en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ahí subiremos nuestros promocionales, los eventos que tenemos y los futuros paseos. Y bueno, nuestro correo electrónico es delamanoconclio@gmail.com.mx. Sergio, pues muchísimas gracias por estar aquí. Pues yo me despido, soy Adrián MG y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.